¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a este Alicante Actualidad de hoy. Una vez más nos adentramos en la información que tiene que ver con el coronavirus y con su influencia en la provincia de Alicante. En este programa de hoy vamos a viajar a varios lugares de la capital alicantina para conocer qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, desde los colectivos vecinales tan necesarios en estos días y que están dando una respuesta tan ejemplar que nos ha parecido interesante hacer un recorrido por algunas de ellas. Durante estos próximos días también lo haremos. También vamos a hablar de economía y de la repercusión que tiene estas medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para las empresas y para la economía de la provincia de Alicante. Y vamos a hablar también de política, claro que sí, porque en este programa lo que hacemos muchas veces es analizar precisamente las medidas políticas que están tomando nuestros dirigentes y lo hablamos en voz alta porque sabemos que a ustedes les interesa, a los que nos están viendo desde casa cada día. Por cierto, que les tenemos que agradecer de todo corazón que nos sigan cada vez más personas en estos días. Los estudios de audiencia se están disparando y han multiplicado por 4 y por 5 cada día la audiencia de este programa, que llegamos ya casi a los 400.000 espectadores, los que nos ven por las noches a esta cadena, y eso es de agradecer en toda la provincia, en la zona de la provincia a donde llega nuestra señal. Hoy vamos a empezar viajando hasta casa de la síndica de Vox, Ana Vega, que ha pasado unos días confinada, lleva ya bastantes días confinada en su casa, porque a ella le detectaron este COVID-19. Es, por cierto, una luchadora por doble partida, porque está luchando contra esta pandemia, pero además también está sacando adelante a su bebé. La saludamos ya. Ana Vega, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Ana? ¿De salud bien? ¿Y el bebé que traes también está bien? Todo muy bien. Hoy precisamente he ido a hacerme la primera ecografía y está todo perfecto. Muchas gracias por preocuparos. Qué ilusión, ¿eh? Felicidades, esto en el plano personal. Y ahora sí, vamos a hablar con la síndica de Vox en las Cortes Valencianas, con Ana Vega, para analizar cómo está la situación. Pero antes vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente nacional de su partido esta misma mañana. El gobierno del señor Sánchez y del señor Iglesias primero despreció las advertencias, luego ocultó la amenaza poniendo en peligro a millones de personas y, por último, fue incapaz de actuar con diligencia porque se entretuvo otra vez con sus intrigas políticas. Despreció, ocultó y fue incapaz. Y todo ello están tratando de camuflarlo con toneladas de mentiras, comprando a los medios de comunicación, censurando en las redes sociales y emitiendo cada 2 por 3 el programa Aló Presidente. Vox reclama la dimisión inmediata del señor Sánchez y del señor Iglesias, porque creemos que su gestión es nociva para la vida de los españoles, trae ruina para la economía española y amenaza gravemente la libertad en España. Asimismo, proponemos la creación urgente de un gobierno de emergencia nacional. A nuestro juicio, este gobierno debe ponerse como único objetivo derrotar la pandemia y salvar el bienestar económico y la libertad de los españoles, ahora confinados y además amenazados por la ruina. Señora Vega, ¿es momento adecuado para pedir un gobierno de emergencia y por qué? Pues evidentemente es el momento de pedir un gobierno de emergencia nacional porque, como hemos visto, Pedro Sánchez no ha sabido controlar la situación ni controlar a sus compañeros de gobierno y, como ha dicho nuestro presidente Santiago Abascal, el problema es que Pedro Sánchez primero despreció a los expertos y lo que dijeron sobre la crisis, después ocultó la información a los ciudadanos. Aquí mismo en la Comunidad Valenciana hemos podido ver que un sindicato presentó en enero un escrito diciendo los problemas que iba a haber de falta de suministro de material y se hizo caso omiso ya no solo desde el gobierno central, sino también desde los diferentes gobiernos autonómicos, y después ha sido incapaz de gestionar esta crisis social y sanitaria, como hemos podido ver durante sus intervenciones en el programa de Aló Presidente. En un momento en el que
en fin, se está debatiendo mucho en las redes sociales, los ciudadanos también son los que están tomando la voz sobre esta situación, sobre si se actúa o no con cautela y diligencia, pero lo que sí que están pidiendo los ciudadanos es unión, es que haya consenso entre los políticos, que desde luego no lo hay. Estamos viendo en los propios discursos del presidente y de las ministras cómo echan los trastos a la oposición. En fin, no sé, no hay forma de que esto entre todos se solucione, entonces. Vamos a ver, el problema de todo esto, nosotros hemos sido leales al gobierno, pero evidentemente el gobierno no ha sido leal a los ciudadanos y lo que no podemos hacer es aplaudir las medidas de un gobierno que, como hemos podido ver, el señor Iglesias, el vicepresidente del gobierno, en diversas ocasiones ha intentado utilizar esta crisis, por ejemplo, para intentar nacionalizar toda la sanidad o incluso la industria eléctrica. No podemos estar de acuerdo con eso. Nosotros hemos mostrado una lealtad con el gobierno que él no ha tenido con los ciudadanos. ¿Qué es lo que, a su juicio, se ha hecho mal en esta crisis? Pues nosotros entendemos, y claro, yo hablo siempre desde mi ámbito autonómico, que es en el que yo trabajo, desde mi grupo parlamentario. En un primer momento se tenían que haber tomado medidas mucho antes en cuanto tuvieran conocimiento de que la crisis se estaba expandiendo ya no solo por China, sino que había llegado a Italia. Tendríamos que haber mirado a nuestros vecinos y haber tomado decisiones y no haber tenido todos los problemas, por ejemplo, que se desplazaran los aficionados del Valencia a ver un partido de fútbol a Italia. Eso yo creo que fue determinante a la hora de que los contagios empezaran en la Comunidad Valenciana y evidentemente a nivel nacional que se permitieran actos masivos del 8M. En el ámbito autonómico nosotros conocimos que la primera víctima del coronavirus se produce el fallecimiento el 13 de febrero, pero no es hasta el 28 o el 29 de febrero cuando se le realiza la autopsia para ver si es o no de coronavirus. Entonces, ha habido una negligencia constante por parte de los diferentes gobiernos. Estamos ahora mismo en un momento también muy particular para las empresas, con ese permiso retribuido que el presidente ha dado a todos los trabajadores de las empresas de toda España que no efectúan actividades esenciales. ¿Qué le parece este confinamiento? ¿Cree que podrá evitar más contagios o también ha sido una improvisación? Vamos a ver, nosotros entendemos que el confinamiento también es necesario, pero todas estas medidas tendrían que haberse llevado a cabo mucho antes, por lo menos 15 días antes, porque teníamos, como he dicho, a nuestros vecinos de Italia, los estábamos viendo lo que estaba sucediendo allí, la gravedad del asunto, y aquí tenían que haber tomado medidas antes. Por ejemplo, el suspender las fallas a última hora no ayudó en nada a contener la propagación del coronavirus en nuestra comunidad. Y claro, ahora viene el gran problema que es el económico, ya no solamente que la gente esté confinada en sus casas, sino que ha visto que ha perdido su trabajo. El permiso retribuido recuperable, pues nosotros entendemos que lo que tiene que hacer el Estado es pagar el sueldo de todos los españoles que no van a poder trabajar durante al menos 3 meses y, por ejemplo, se podía destinar todos esos millones de euros que ha destinado el Gobierno contra la lucha contra el cambio climático, se deberían de destinar a la lucha contra el coronavirus y a paliar en lo que sea posible ese daño económico que va a producir en tantas y tantas familias. Ahí en estas imágenes de recursos que estamos viendo hemos visto también una reunión de portavoces donde se han reunido también los síndicos en el Parlamento Autonómico Valenciano. ¿De qué hablan y qué medidas están proponiendo al Consell? Bien, pues estas reuniones semanales son para poner en conocimiento de los diferentes grupos parlamentarios, ya que no podemos hacer sesiones de control al Gobierno porque la vida parlamentaria evidentemente ha frenado. Exponernos qué medidas se están tomando y qué se está haciendo por parte del Consell sanitaria, económica y socialmente. Hoy hemos tenido el gusto de tener con nosotros a la vicepresidenta Oltra, porque yo entiendo que debería de haber comparecido
en las anteriores reuniones, ya que los que más están sufriendo los fallecimientos por el coronavirus son los mayores que tenemos en residencias de ancianos y que las muertes están totalmente descontroladas. Tenemos 32 fallecimientos en la residencia de mayores de Alcoy y se siguen contagiando. Nosotros lo que echamos en falta es que respondan a nuestras preguntas. Sin ir más lejos, yo he preguntado qué ha pasado con ese material que ha llegado caducado a nuestros sanitarios con las gomas en mal estado y que no se pueden utilizar esas mascarillas, evidentemente, por el personal sanitario. La consellera echa balones fuera, como siempre, y dice que es una partida en mal estado, pero el problema de todo esto viene por la falta de material que hay, falta de respiradores, falta de equipos de protección individual para los conductores de ambulancias y que transportan personas que pueden estar contagiadas o no y pueden contagiar al siguiente usuario, y la falta de material en los sanitarios en los hospitales, que debería de haberse solventado con muchísima urgencia, y esto está yendo demasiado lento, claro. Estamos ahora mismo también en un momento en el que las comunidades autónomas, cada una por su cuenta, está buscándose la vida para conseguir esos materiales, y también cada una está intentando llenar los huecos que no ha llenado el Gobierno de España con ese Real Decreto. Lo digo también por los autónomos o por los pequeños empresarios, que la Comunidad Valenciana es básicamente el tejido empresarial de más peso. ¿En qué está fallando también este gobierno autonómico? ¿Qué debería de tener en cuenta que no ha puesto encima de la mesa? Pues yo estuve hablando el otro día con el conseller de Economía e Industria y me hizo saber que se va a dar una ayuda a autónomos que hayan perdido su trabajo y los que hayan visto reducidos sus ingresos en un 75%. Claro, el problema con los autónomos es que hoy, 31 de marzo, ellos han tenido que pagar sus impuestos y han tenido que pagar sus nóminas, y nadie ha frenado eso, y llevamos ya prácticamente un mes de confinamiento. Todo eso se tendría que haber solventado con muchísima más celeridad, porque esas familias tienen que comer todos los días, tienen que seguir pagando sus hipotecas, sus préstamos, tienen que seguir pagando la luz, el agua, el gas, y no se les ha dado una respuesta por parte ni del Gobierno central y evidentemente por parte del Botánico tampoco. Nosotros hemos pedido que se aplique, igual que se ha pedido a nivel nacional, que se eliminen los impuestos a la electricidad, el agua y la luz para que las familias vean reducidas esas facturas. Necesitan ahora mismo tener liquidez económica, evidentemente, para comprar productos de primera necesidad. Es que no estamos hablando de que las familias quieran irse de viaje ni quieran comprarse una tele nueva, y evidentemente nuestro tejido empresarial se va a ver gravemente afectado, sobre todo ahora en estos 9 días de parón de actividades no esenciales. Proporcionalmente, la provincia de Alicante es la que peor parada está saliendo, porque es verdad que es donde más contagios está habiendo, donde más muertes, proporcionalmente a la población que tenemos. No sé, me imagino que usted vive en Alicante, esto le preocupa también de manera especial. Además, también ha pasado unos días confinada en su casa por esta enfermedad. ¿No se está haciendo lo suficiente? Es decir, ¿estamos todavía sin tomarnos las medidas del todo en serio? Yo creo que la gente las medidas las está tomando en serio, pero evidentemente estos días la gente ha tenido que salir a trabajar y tenía que salir de sus casas. Entendemos, y yo entiendo y me preocupa muchísimo la situación de la provincia de Alicante. Como ya le he dicho, la residencia de ancianos de Alcoy es un descontrol total y absoluto, y tenía que haber habido una previsión para estas cuestiones. Evidentemente, nadie podía imaginarse que llegara una pandemia de tal magnitud y que nos afectara de esta manera, pero situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, y el problema es que el Consell y el Botànic no han tenido previsión de que pudieran pasar catástrofes. Ya lo vimos con el problema de la Dana, que los fondos de contingencia para este tipo de catástrofes naturales son insuficientes. Después vino Gloria y ahora viene la pandemia, y nos encontramos con que ni hay solvencia económica por parte del Botànic para solventar todos estos problemas, pero tampoco hay una solvencia de medios materiales ni humanos para hacer frente
a estas crisis. Evidentemente decir que la sanidad pública española es la mejor, por supuesto que es la mejor, tenemos los mejores profesionales sanitarios del mundo, pero no les están dando medios ni humanos ni materiales, y a pesar de que el Botanic se ha puesto la bandera de que con ellos han mejorado muchísimo la sanidad en nuestra comunidad, no es cierto, porque seguimos teniendo escasez de profesionales en la sanidad y, como hemos podido ver, también tienen ellos escasez de los materiales tan básicos como pueden ser unas mascarillas o unos guantes. Faltan medios y es verdad, lo que usted apuntaba antes, lo hemos podido comprobar en el Hospital de Sant Joan d'Alacant. Nos decían una persona del personal sanitario del propio hospital que habían llegado mascarillas con las gomas rotas, en malas condiciones, en fin, están pasando cosas que uno no se lo podría llegar a explicar, pero así es. Está en construcción ese hospital de campaña junto al Hospital General Universitario de Alicante, y vamos a ver si somos capaces de poder poner en rumbo esta situación, que de momento anda un poco descontrolada. Claro, nosotros respecto al hospital de campaña que se está construyendo, que también hemos visto que provocó el corte de suministro al hospital, de suministro eléctrico al hospital de Alicante, que parece que todas las desgracias vienen juntas. Al final entendemos que ese desembolso de millones de euros que se ha hecho en los hospitales de campaña para construirlos se podía haber derivado para la compra de material y, ¿por qué no?, utilizar estructuras como el centro de tecnificación o el polideportivo, el Pitiu Rochelle, para albergar hospitales de campaña, como ya se ha hecho en IFEMA, y desviar allí a los enfermos que estén leves y dejar a los graves y críticos en el hospital en cuidados intensivos. También he preguntado sobre esto al presidente Ximo Puig y me ha contestado que ellos no quieren cometer los mismos errores que se están cometiendo en Madrid. En Madrid, a pesar de que los contagios y los fallecimientos son muchísimos más, también están actuando con mayor celeridad. En fin, al final de todo esto tendrá que depurarse responsabilidades y se tendrá que ver por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas qué es lo que ha pasado con las residencias de ancianos después de 6 años gobernando y de la señora Oltra ostentando todas esas competencias, qué es lo que ha pasado en la Consellería de Sanidad y quiénes son los responsables de que no hubiera ni medios ni humanos ni medios materiales para afrontar esta crisis o cualquier otra que hubiera podido venir. Y tendrá que responder, por supuesto, el máximo representante del Gobierno de la Generalitat, que es el señor Puig. Tendrán que explicarnos y darnos explicaciones en sede parlamentaria de dónde han estado los errores, quién los ha cometido y qué se podría haber hecho. ¿Tendrían que haber intervenido antes estas residencias de ancianos o tenía que haber puesto la lupa la Consellería antes en aquellas residencias privadas o clínicas privadas o hospitales de titularidad privada? Pues de titularidad privada y pública también. Lo que se tenía que haber hecho con las residencias de ancianos, una vez se conoció y se conoce desde el principio que la población más vulnerable a este virus eran personas mayores de 65 y muchos con patologías cardiorrespiratorias, lo que se tendría que haber hecho era cerrar herméticamente todas las residencias, como algunas que conozco lo han hecho desde el principio y tienen 0 contagios tanto de personal como de residentes. Evidentemente no se entiende qué es lo que ha ocurrido en la residencia de ancianos de Alcoy para que hayan muerto 32 usuarios y estén casi todos los sanitarios contagiados, porque esto debe de ser una negligencia por parte de la Consellería, que no ha atendido las necesidades, y así lo están demandando el personal de las residencias, que ha tenido que pedir ayuda incluso al Ejército en muchas ocasiones porque se ha visto desbordado totalmente. Oiga, yo no sé si van por delante las iniciativas particulares de grupos sociales, de empresas, de pequeños empresarios que tenemos en la provincia de Alicante, que han dado un paso adelante para ponerse a fabricar mascarillas, batas, gorros, viseras. Hemos visto cómo están haciendo entregas sin parar grupos, pues como digo, pequeños empresarios, grupos sociales, aparadoras en Petrer o estos grupos, digo, si van por delante de las propias instituciones que no han sido capaces de articular un tejido empresarial que se dedique a fabricar estas cosas.
Por supuesto que van por delante y es triste que sea así porque ahora mismo los particulares y las empresas están supliendo lo que las instituciones tendrían que haber visto desde un primer momento. Y de verdad, por mi parte y por la de mi grupo, tienen todo el reconocimiento, todas esas personas que están poniendo su granito de arena para intentar frenar de alguna manera esta crisis, repartidores, cocineros, gente que ha puesto sus negocios a disposición de los sanitarios y que les lleva comida y agua todos los días, a todos los equipos de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, al ejército y, por supuesto, mi más sincero reconocimiento a todos los sanitarios que están en primera línea de batalla y que están trabajando ya exhaustos. Me consta que 12 horas diarias. Yo lo conozco de primera mano, puesto que gran parte de mi familia son todos personal sanitario y técnicos en emergencias sanitarias. Entonces, conozco de primera mano el sobreesfuerzo humano y el estrés al que están sometidos y vaya desde aquí mi gran reconocimiento a todos ellos y a todos los que están colaborando, por supuesto, a paradoras y toda esa gente que hace en su casa aporta su granito de arena. Lo decía yo por esto de la proximidad. Es verdad que todos se han ido a China a comprar mascarillas y material sanitario, cuando probablemente es necesario que venga desde allí porque es donde se ha producido a gran escala, pero tenemos un tejido empresarial dedicado al calzado y a otros menesteres relacionados con el textil que se podría articular, y yo creo que todavía no se ha puesto en marcha ninguna iniciativa empresarial por parte de las instituciones públicas, porque sí por parte de los propios empresarios está siendo así, pero digo de haber puesto en marcha una cadena de fabricación dedicada a estos menesteres. Pues sería muy interesante porque así no nos veríamos esperemos que no, pero en próximas ocasiones con esta falta y escasez de material. Nosotros tenemos una industria del calzado y el textil que se ha ido desmantelando poco a poco en la Comunidad Valenciana, pero que ahora hemos visto como en situaciones de crisis, cuando las instituciones a ellos no les han dado respuesta a sus problemas, ellos sí que han dado respuesta a los problemas de la sociedad. Entonces, debemos devolvérselo de alguna manera. Yo creo que sería interesante activar esa industria y tener una fabricación propia de materiales sanitarios, por supuesto. Hoy es 31 de abril, todos estos pequeños empresarios y los grandes y todos, y los comerciantes, hacen su liquidación de IVA y dentro de 20 días lo tienen que tener ingresado. ¿Hay remedio para esto? ¿Habría que paralizar esta situación? Pues evidentemente parece que según los decretos del gobierno y las actuaciones de los diferentes gobiernos autonómicos, esto no va a tener remedio ya, porque los empresarios y los autónomos han tenido que pagar las nóminas hoy porque evidentemente sus trabajadores tienen que comer. Parece que tienen esa mala costumbre de comer todos los días y van a tener que cumplir con sus obligaciones tributarias mientras los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones de proteger al ciudadano. Creo que las medidas económicas llegan muy tarde. Nuestro partido lo ha dejado claro tanto a nivel nacional como autonómico y también a nivel municipal, porque deben de frenarse los impuestos mientras dure este confinamiento, y entendemos que el gobierno autonómico debe actuar ya con celeridad en el caso de los ERTES y también con los autónomos y los empresarios para que no se pase al cobro las cuotas de autónomos. Por ejemplo, en el colectivo que conozco yo de abogados se les están pasando las cuotas de colegios de abogados y de mutualidades. Debería frenarse el pago de esas cuotas mientras llegue esta situación. Si el autónomo o el empresario no tiene ingresos, evidentemente no va a poder dar ingresos a las instituciones. Un sector que lo está pasando mal y me da la sensación, porque también tengo amigos y muchos conocidos dentro del pequeño comercio en la propia ciudad de Alicante, es eso, ¿no? El comercio de proximidad y esos pequeños negocios que mantienen las puertas cerradas desde hace ya más de 15 días, que ya veremos cómo dan salida a toda la mercancía y a los productos que habían comprado para esta temporada y que después tendremos que tener en cuenta medidas proteccionistas para nuestros comerciantes, a ver cómo se hace. No sé si usted está de acuerdo con esto, si hay que proteger al pequeño comercio. Por supuesto, tenemos que proteger el pequeño comercio de la ciudad de Alicante porque es el que genera empleo. Y yo desde aquí animo a que cuando termine este confinamiento la gente vaya a comprar al pequeño comercio de nuestra ciudad, que es un comercio de muchísima calidad y
por lo menos para intentar paliar los estragos de esta crisis económica que viene encima. Habría que darle a los comerciantes de la ciudad de Alicante ayudas para superar esta crisis económica y, por supuesto, hacer una promoción desde las instituciones, desde el Ayuntamiento de Alicante, mucho mayor, dotar de una mayor promoción a la ciudad de Alicante, por supuesto. Pues Ana Vega, síndica de Vox, muchas gracias por habernos atendido. Ha nombrado ahora al Ayuntamiento, no quería entrar yo en política municipal, pero sí es verdad que se han aprobado los presupuestos, se abstuvo su grupo municipal Vox, aún así exigiendo que algunas partidas no estuviesen reflejadas en esos presupuestos municipales, pero al final dijeron sus concejales que por responsabilidad social, para que se pudiese hacer frente a esta situación, se abstuvieron. Bueno, habrá que hablar también mucho más de esos presupuestos en adelante, ¿no? No sé si me quiere dar alguna pincelada. Sí, por supuesto, evidentemente es una cuestión de responsabilidad política que salieran los presupuestos, que se redujeran esas partidas que son totalmente innecesarias y traer todo el dinero que se pueda de esas subvenciones a ayudar a quienes más los necesitan ahora en la ciudad de Alicante, que es el comercio, nuestros mayores, los dependientes, y por eso nuestros concejales se abstuvieron en un ejercicio de, pues ya lo he dicho, de responsabilidad democrática. Pues Ana Vega, muchas gracias por habernos atendido. Nos alegramos mucho, es verdad, me alegro yo mucho personalmente de verla que está bien, que se ha recuperado de ese COVID-19 y le deseo una buena esperanza en estos meses que le quedan, que vaya cuidando también de su pequeño o su pequeña, no sé, ya nos lo dirá, y que vaya bien, cuídese. Pues muchísimas gracias, porque además sé que os habéis preocupado todos de corazón y os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Es verdad que la salud es lo primero, pero la economía debe de ir de la mano de la salud, porque cuando todo esto pase tenemos que ver con qué recursos contamos y si el tejido empresarial y la economía se pueden sanear, si no han sido tan perjudicadas como para que esto dure mucho más de lo esperado. Por eso hemos querido contactar también con nuestro consultor estratega empresarial de cabecera, Carlos Rico. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Bien hallado, buenas tardes, un saludo para todos y deseo que vaya todo muy bien para todo el mundo. Es una pandemia de salud, Carlos, pero también está empezando a ser una pandemia económica. Es evidente la consecuencia de lo primero, y yo creo que aquí hay tres apartados importantes que deberíamos tratar, y yo llevaba tratando hace tiempo, como lo sabéis también en vuestro medio, que es el tema empresarial, el tema económico general y Europa. Yo creo que ahora en este momento nunca tan cerca y tan necesarios los tres: empresas, España y Europa. Carlos, para las empresas, ¿cómo les ha ido esta medida anunciada el sábado por el presidente del Gobierno, aprobada por el Consejo de Ministros el domingo y publicada en el BOE casi a la medianoche del propio domingo? Lo digo, la parálisis de las empresas que se dedican a actividades no esenciales y los permisos retribuidos a los trabajadores. ¿Cómo les ha ido a las empresas esto? Yo creo que estamos en una guerra mundial. Esta es viral, no es militar, es viral. Esperemos que las víctimas sean las mínimas posibles. Una guerra siempre es muy cruel con las personas y, lógicamente, estamos todos muy sorprendidos por la situación. Nos ha pillado a los ciudadanos y ha pillado sobre todo a lo fundamental para el ciudadano. Es quién le da de comer. Y el que le da de comer esencialmente son las empresas. Entonces, la gran víctima de esta guerra, evidentemente, aparte, por supuesto, las personas, las empresas que tienen que dar de comer a sus trabajadores. Y que de la noche a la mañana nos hemos encontrado con el cierre más o menos amplio, porque al final es de los sectores. No hay que olvidar los tres grandes motores de la economía española, que es turismo, que es construcción y que es consumo. Turismo ha desaparecido, en minutos desapareció, la construcción exactamente igual, y en este momento nos queda el consumo, y el consumo está estrictamente limitado a lo que es la alimentación y lo que son los productos farmacéuticos. Entonces ha sido brutal para las empresas. Entonces, si queremos cuidar a las personas a nivel de la pandemia económica, lo primero que hay que cuidar a las empresas, y eso se llama políticas de oferta. Por medidas
que se están tomando en este momento, de que yo pago unos alquileres, doy unos mini préstamos para los propietarios, etcétera, siguen siendo medidas de demanda, no de oferta. Tenemos que ayudar a las empresas. Entonces, contestando a tu pregunta, las empresas hemos acogido con prudencia y esperemos con esperanza desde ayer la refinanciación, el dinero que se ha puesto a disposición de las empresas para poder atender sus necesidades más inmediatas de tesorería. No puedo dar un resultado definitivo porque se empezó a aplicar ayer. En este momento hay una burocracia monumental en marcha para ver las empresas si se les puede dar estas cantidades de dinero a través de los avales del Estado, a través del ICO. Europa sí que ha puesto a disposición de la economía una cantidad muy importante de dinero, 870.000 millones de euros para precisamente comprar deuda pública, ayudar, etcétera. Es decir, que van a haber recursos europeos y hay recursos a nivel nacional. Esperemos que este dinero puesto a disposición de las entidades financieras para financiar a las empresas puedan, digamos, de alguna manera arreglar en parte el problema. Lo fundamental será cuánto va a durar esta economía, porque mientras tanto, con las medidas que ha tomado el gobierno, las empresas van a tener que seguir pagando a sus trabajadores, van a tener que cumplir con sus proveedores. Hay circulación, hay préstamos en marcha, hay nóminas de marzo que hay que pagar, qué va a pasar en el mes de abril. Es decir, que la empresa está en un momento de guerra económica viral, extremadamente en dificultades y necesita políticas esencialmente del gobierno pensando en las empresas. Si el gobierno lo que busca son votos y en vez de salvar empresas lo que quieren dar, entrecomillado, y quiero que me interpreten bien los que nos están viendo, quieren dar limosna, pues se siguen haciendo políticas de demanda. Te doy dinero para que puedas pagar no sé qué, te doy dinero para que te puedas renovar, te intento de alguna manera dar algo para que tú puedas seguir haciendo más o menos lo mínimo de tu vida. Eso no creo, Carlos, que sea la solución. La solución. El tejido empresarial de la provincia de Alicante es bastante particular porque tenemos los sectores del calzado, el textil, el juguete, después hay otros muchos más, pero estos que nombro son sectores muy manufactureros, que tú conoces bien, claro, que generalmente son pequeñas empresas, empresas medianas. Eso es. ¿Van a poder soportar esta situación? Lo digo porque muchos de ellos nos dicen que, primera, les han anulado los pedidos que tenían en curso, les han devuelto a aquellos que acababan de enviar y les han paralizado los pagos. ¿Podrán pagar los sueldos de los empleados como dicta el gobierno? Vamos a ver, lo que acaba de decir ha sido una perfecta definición de lo que le ha pasado a la pequeña y mediana empresa, que es el más del 90%, bueno, en la provincia de Alicante prácticamente el 100%, que es el 90 y tantos % de las empresas en España. Y lo que acaba de decir es lo que se ha producido. Se produce inmediatamente paralización de pedidos, se produce inmediatamente paralización de pagos, etc., etc. Dentro de las medidas y de los fondos previstos en esta primera etapa, dinero destinado con un 70 o un 80% de aval del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, destinado precisamente a eso, a pagar nóminas, a pagar la parte de impuestos que haya que pagar, que eso es otra cuestión que podríamos hablar, los vencimientos de los proveedores, etcétera. Pero se tiene que trabajar muy deprisa a través de las entidades financieras para que pongan a disposición estos préstamos ICO en la pequeña y mediana empresa alicantina. Yo lo que he dicho antes está dedicado evidentemente a la pequeña y mediana empresa, y lo que tú acabas de decir, lo que yo he completado es exactamente la realidad de lo que se está produciendo en este momento en la pequeña y mediana empresa. Estamos hoy a martes, desde ayer lunes está todo el mundo en marcha trabajando y ya veremos si llegamos a tiempo para evitar el primer problema. El primer problema es atender la liquidez inmediata de estas empresas. Ese es el primer paso. Primer paso que nos están pidiendo a las entidades financieras, que digamos para los 3 próximos meses más o menos cuáles van a ser las necesidades de circulante, es decir, de dinero, para atender precisamente todo esto. Y evidentemente dar unos créditos, a largo plazo con carencia, avalados por el ICO, para que las empresas no puedan morir. Pero vamos a ver si llegamos a tiempo y si toda la pequeña y mediana empresa y todos los autónomos tienen posibilidad de llegar a ello. Eso es otra cosa que tenemos que ver y es muy pronto para poder contestar. Estamos en una semana de agobio y de incertidumbre y por otra parte de esperanza de que podamos mantener las empresas de esta manera. Carlos, si tenemos un tejido bancario suficientemente fuerte como para soportar esta situación y que no caigamos en un corralito, es decir, que la gente empieza a sacar dinero y que esto se convierta...
Mira, Andrés, yo quiero tranquilizar a los ciudadanos que lo que no se pueden quedar en casa oyendo las noticias y viendo que viene una catástrofe. Vamos a ver, Europa es muy importante. Europa en este momento tiene recursos suficientes, han puesto 870.000 millones, pero están dispuestos a poner mucho más, de dos vías. Tenemos un programa que se llama OMT, no voy a entrar en técnicas, que hizo Draghi, el antiguo presidente del Banco Central Europeo, Draghi, sí, en el 2012, que no se ha utilizado prácticamente, está abierto, ilimitado, para poder todo el tema del endeudamiento, por un lado. Segundo lugar, también estará en marcha próximamente los bonos, los eurobonos, como los queramos llamar, que también con la discusión que se está teniendo en este momento del sí o no, que van a poner en marcha también de cara a inversiones y a gasto público. Es decir, que Europa tiene recursos suficientes como para poder atender este tema. Hay que tranquilizar a todo el mundo sabiendo que hay dinero. Otra cosa es la agilidad de las entidades financieras. Las entidades financieras lo que van a prestar van con el aval del Estado, van con el apoyo del Banco Central Europeo. Y de la misma forma que Europa se rescató, no al sector financiero, sino a las cajas de ahorro, que estaban más que politizadas y se salvaron en su momento con el apoyo, con el apoyo de los ciudadanos, pero apoyo de Europa también. Este momento el sector financiero está apoyado por Europa. Es decir, que el sector financiero, aunque preste mucho, va a estar apoyado y en principio no corre ningún riesgo. No corremos ningún riesgo de corralito. Esa es la ventaja de estar en Europa. Y eso lo digo categóricamente. No hay que tener ese miedo, no hay que alarmar. Carlos, entonces, señores, ¿los ahorros están seguros? Los ahorros están seguros. Los ahorros están seguros. Lo que sí que hay que tomar medidas a favor de los ahorros. Yo precisamente pedí que, por favor, los ahorros, familias, por ejemplo, los planes de pensiones que hay abiertos, que están hechos no solamente por la gente que tiene mucho dinero, sino para profesionales, autónomos, en general, que lo poquito que ahorraba con ventajas fiscales, eso sí que pedí que se permitiesen dar liquidez sin ninguna tributación. El ahorro en este momento no es peligro. Europa no está en peligro. Donde estaríamos en peligro, y por eso a todos esos antieuropeístas que escucho o veo continuamente les diría lo siguiente: gracias a Europa España no está en un corralito y gracias a Europa el ahorro está protegido. Estás hablando de Europa, Carlos, y yo coincido también contigo en que es ahora más que nunca cuando Europa tiene que dar el do de pecho. Es verdad que esta es una prueba de fuego para Europa, porque en los últimos años Europa ha estado comandada por los países más fuertes de esta Unión Europea y como no hemos tenido problemas de la índole que ahora nos están atacando y debilitando, la unión de los estados que conforman esta Unión Europea no se había puesto de manifiesto. Es una prueba de fuego, Carlos. O se da el do de pecho ahora o el concepto de Europa tal y como lo conocemos podría diluirse. En una guerra, de todas las guerras que han habido, yo quiero recordar una cosa, y le quiero decir solo a los ciudadanos. En las dos últimas guerras mundiales que han habido, en las dos, murieron 80 millones de europeos, ¿eh? Y eso hay que recordarlo, gente joven, a veces no les explican las cosas, ¿no? Europa nunca ha estado tan unida como está en este momento, nunca en ningún conflicto, jamás en la historia. Europa en este momento tiene un reto importantísimo. Europa salvó ya diferentes retos económicos, crisis antes del 2008 y 2008 en adelante. Europa en este momento, eso sí, tiene el reto más grande de la historia. Es el momento de que seamos más que nunca solidarios. Por eso también tenemos que hacer deberes. Y los deberes primero es uniformizar también las políticas económicas en Europa. No puede haber países que tienen un 60% de endeudamiento y países que tienen el 200%, el 125% o el 100% de endeudamiento. Porque no podemos tener caja libre, barra libre, evidentemente. A partir de este momento Europa seguro va a emitir los bonos. Lo que tenemos que evitar es tener unos bonos a precio alto, porque hay que ver el dinero de dónde viene. Ya podríamos hablar también de la situación económica de China, que tampoco, porque tiene un endeudamiento doble por lo menos de su PIB. Y tenemos que uniformizar eso, porque lógicamente se tienen que emitir los bonos europeos, se tendrán que emitir a un pequeño tipo de interés. Evidentemente, los países fuertes que hasta ahora están emitiendo deuda, pueden emitir deuda con intereses negativos, les molestaría tener que pagar para una deuda monstruo encima que a un tipo alto. Entonces, cada país tiene que hacer su economía. Permíteme un segundo, Andrés. Sí, no.
tiene que hacer sus deberes. Y el primer deber que tiene que hacer España es de inmediato todo el gasto inútil y gasto idiota, como he dicho en algunos de vuestros programas. Todo el gasto inútil hay que cambiarlo. No podemos seguir con una política de gasto público de la misma manera que antes de una guerra. Tenemos que recortar brutalmente, cortar brutalmente todo el gasto inútil. Y eso solamente lo puede hacer el Gobierno. No sé si has escuchado, Solamente pero esta misma mañana Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha pedido la dimisión del Gobierno y la configuración de un gobierno de emergencia. No sé qué opinas de este asunto. Bueno, gobierno de emergencia lo vengo pidiendo desde los atentados del 11 de marzo. El señor Abascal no descubre nada, lo llevo diciendo desde los atentados del 11 de marzo. En primer lugar. En segundo lugar, no solamente atañe al gobierno, esto atañe también a las comunidades, a los ayuntamientos. Estoy esperando, y lo he publicado, que las propias comunidades y los ayuntamientos también se rebajen de forma importante los gastos, los salarios y todo gasto inútil que haya en todas las comunidades. Es decir, que tienen razón, se tiene que hacer un gobierno a nivel nacional y se tiene que hacer igual en todas las comunidades y si es necesario en ayuntamientos también, porque ahí estamos en emergencia. Y no es algo nuevo para mí, tampoco es algo nuevo a 12 Televisión, que aprovecho para daros las gracias. En innumerables ocasiones lo he dicho en vuestras pantallas. Es necesario un gobierno de unión, lo venía reclamando desde el 11 de marzo y ahora más que nunca, porque en aquel momento fue un atentado y un drama nacional, pero es que este momento es una guerra mundial. Más que nunca, cortarlo de inmediato. Por eso estoy profundamente deseado por las palabras del presidente del gobierno, que él tenía que modelizar y desde el gobierno decir inmediatamente reducción de los ministerios, inmediatamente reducción de los gastos y de los salarios, inmediatamente convocatoria para cuanto antes hacer un gobierno de unión nacional, porque estamos en guerra. Es una guerra importante, es una guerra que nunca hemos tenido, es innovadora, se han acabado los clichés políticos, por eso me molesta que nos dediquemos a buscar solamente responsabilidades, buscar posicionamientos políticos. Aquí hay que encontrar soluciones en las empresas políticas, a favor de las empresas, políticas de oferta. A nivel político, una declaración impactante de los políticos, diciendo que los primeros que se tienen que sacrificar son ellos. Tenemos que darle moral a la gente y no seguir enfrentándoles, quítate tú que me pongo yo, moción de censura. No, señor. Si queremos gobierno de unión, y perdona que posiblemente yo el tono lo estoy empleando de una forma indebida, tenemos que cambiar el tono nosotros también. Tenemos que rebajar el tono político y exigir un gobierno de unión, por supuesto, rebajar inmediatamente los gastos inútiles, ponernos en economía de guerra, poner a las empresas a trabajar para que en vez de dar limosna a los ciudadanos le demos salario, aunque tengamos que reajustar todo nuestro salario. Hago un llamamiento a las centrales sindicales para que pierdan los clichés de reivindicación, sino de unión, de trabajo con los trabajadores, con las empresas. Estamos ante una nueva situación política, sindical, social y económica que no tiene nada que ver de la España de hace un mes. Y de verdad... Me da la sensación, Carlos, de que esto va a ser bastante difícil, lo digo por los discursos que estamos escuchando cada semana del propio presidente del Gobierno, donde lejos de acoger en el seno del Gobierno a todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados, lo que hace es echar reproches a la oposición. Siempre es un gusto escucharte, Carlos, y ahora mucho más por tu sabiduría en torno a la economía, al mundo de la empresa. Hoy queríamos conocer tu opinión sobre este asunto, pero vamos a estar en contacto más veces y vamos a seguir analizando esta situación. Tenemos que apoyar a las pequeñas empresas de la provincia de Alicante. Yo hago mía este principio tuyo, que siempre dices que el pequeño comercio y las pequeñas industrias son las que hacen grande a esta provincia. Muchas gracias, Carlos Rico, por habernos atendido. Seguimos en contacto y seguiremos analizando esta actualidad. Una sola palabra nada más, si es posible. Por favor, mucha tranquilidad. Estamos en una gran Europa, estamos en un gran país y hay recursos. Lo que sí que tenemos que ponernos la economía a trabajar y poner el dinero donde verdaderamente es útil, que es en la familia y sobre todo en las empresas, porque tenemos que seguir caminando. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo virtual. Te doy un abrazo virtual y tendré muchas ganas de dártelo en persona dentro de poco. Igualmente, cuidaros mucho, por favor, y muchas.
Esta situación de crisis sanitaria está generando problemas en todos los sectores. Hemos hablado de la política, también de la economía, y en la sociedad está generando problemas también en el trabajo en muchas personas, entre ellos a los funcionarios de prisiones de la cárcel de Fontcalent y de Alicante II, en Villena, que vienen reclamando desde hace ya mucho tiempo que las medidas de seguridad no son las adecuadas, que no tienen protección, y fruto de esa falta de protección ha fallecido hace unos días, este domingo, un funcionario de prisiones que trabajaba en las oficinas de Fontcalent. Por eso queremos saludar ahora a Joaquín Leiva, que forma parte del sindicato ACAIP de funcionarios de prisiones y que trabaja en el centro penitenciario de Fontcalent. ¿Qué tal, Joaquín? Muchas gracias y bienvenido a Alicante Actualidad. Antes de nada, daros nuestro pésame, nuestras condolencias por ese compañero que habéis perdido, a vosotros y también a toda la familia. Pero quiero saber, Joaquín, ¿cómo estáis los funcionarios? Buenas tardes. Pues el ambiente está triste. O sea, no hay una palabra que pueda definir realmente cómo nos hemos llegado a sentir los compañeros con el fallecimiento de nuestro compañero Ismael. La verdad es que no hay muchas palabras que nos puedan ayudar y la verdad es que el ambiente es compungido. La noticia sobrecogió a todos los que en ese momento estaban trabajando y conforme nos fuimos enterando el resto de compañeros, pues evidentemente también pues nos sentimos tristes, dolidos, un golpe de realidad de la situación que estamos atravesando y que no está siendo fácil. No está siendo fácil para nadie, no está siendo fácil para ningún colectivo, y para los colectivos que seguimos trabajando como servicios esenciales y que tenemos que estar en contacto diario entre nosotros con los internos, pues la verdad, cuando vemos lo que le ha ocurrido a nuestro compañero y, en fin, las circunstancias en la que todo esto se ha producido y que nos están rodeando, pues ciertamente nos deja sin palabras. Joaquín, a este compañero le habéis hecho un minuto de silencio en las puertas de su domicilio. Vamos a ver este vídeo, que son imágenes emocionantes. Que Dios nos proteja. Es un momento muy difícil, Joaquín, el que estáis pasando. Es un momento muy difícil. Los compañeros quisieron brindarle un rendido homenaje a Ismael enfrente de donde él ha estado viviendo estos últimos años. Además, daba la coincidencia de que la que había sido su última guardia en el último periodo que él pasó en Interior antes de pasar a la segunda actividad y pasar al área de oficinas, ese día trabajaba, y la verdad es que, en fin, todos los compañeros lo sienten, todos lo entendemos como nuestro, pero todos aquellos que hemos compartido con el trabajo, pues efectivamente nos hemos sentido mucho más implicados o mucho más afectados. No sé si sería la manera más correcta de decirlo, porque hay que reconocer que en todo el centro y en todo el colectivo en general de prisiones, esta noticia ha sido un jarro de agua fría. Joaquín, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, desde que empezó esta pandemia, empezaron a darse los primeros casos en España y viendo reflejados, como nos estábamos viendo reflejados en lo que estaba ocurriendo en Italia, ¿cómo hemos llegado hasta este momento? Pues desde el primer momento se ha pretendido y se ha insistido mucho en poder tener todas las medidas de prevención oportunas para evitar el contagio entre los trabajadores y para evitar que este contagio también pudiera llegar al interior de la prisión. Desde una reunión que tuvimos por otros motivos el 25 de febrero, cuando esto parecía muy lejano, que ya en Italia teníamos los primeros
los primeros índices de que algo muy grave se nos podía venir encima. Ya en esa reunión que mantuvimos con el director de centro para hablar del calendario laboral, pues se empezaron a plantear posibles acciones y posibles opciones que tendríamos si el virus realmente penetraba dentro del Estado español y más aún dentro de una prisión. Poco a poco se han ido haciendo propuestas que algunas se han admitido con más agilidad, otras con menos, y lo cierto es que los EPIs pues, no han llegado, digamos, en el momento o con la rapidez que hubiéramos pretendido, el poder tener esos equipos de protección individual, cada uno de los trabajadores, haberlo tenido a nuestra disposición. Se han ido dando paulatinamente conforme han ido avanzando los días y han ido avanzando los contagios en la sociedad en general. Se han ido tomando este tipo de medidas. Se nos están dando mascarillas, pero no son las mascarillas FFP2, que son las que realmente protegen de contagiarte, porque las mascarillas quirúrgicas al final lo que hacen realmente es evitar que si uno es portador pueda contagiar, pero no evita que tú te contagies. Desde un primer momento, pues sí, se proporcionó en los módulos, se instalaron pues geles para hidroalcohólicos para poder tener un lavado de manos más adecuado, pero sí que es verdad que hubiéramos necesitado, hubiéramos requerido tener estas mascarillas y estos equipos de protección individual para prevenir posibles contagios. Hemos solicitado de distintas instancias acciones por ejemplo, de limpieza a través de la Unidad Militar de Emergencias. Hablamos con la subdelegación de gobierno para que pudieran acudir y hacer la desinfección y limpieza de todas las zonas comunes. Al final, un centro penitenciario como el de Foncalén está incluido dentro del complejo, de un complejo que alberga el hospital psiquiátrico, que alberga el centro de inserción social, el servicio de gestión de penas y medidas alternativas, las viviendas de los trabajadores, funcionarios. Hablamos de más de 1.500 personas a diario que reutilizan estas instalaciones, con lo cual consideramos que era prioritario que la Unidad Militar de Emergencias pues, se hiciera cargo de la limpieza y de la desinfección. También hemos solicitado a la Consejería de Sanidad que se realicen los test de diagnóstico a todos los trabajadores penitenciarios. Es importantísimo que los trabajadores penitenciarios podamos tener acceso a estos test y trabajar con la seguridad de que no estamos contagiados. No solo para no transmitir ese contagio entre los trabajadores con los que compartimos instalaciones o con los que compartimos espacios, sino también, al final, el virus, entrar en un entorno cerrado, entra a través de la gente que puede venir del exterior. Esta gente somos los trabajadores, los internos deben de tener claro y deben tener la seguridad de que cualquier persona que viene del exterior viene con las medidas preventivas adecuadas, y esto también relaja y tranquiliza el ambiente, les muestra cierta seguridad y podemos evitar que haya conflicto. Ya no solo evitar el contagio, que es lo primordial y es lo que realmente se pretende hacer, sino además evitar cualquier tipo de conflicto. Joaquín, esta situación no solamente está preocupando a los funcionarios de prisiones, sino nos consta que también ha trascendido a todos los internos y a los familiares de los propios internos, que andan preocupados por la salud de las personas que están confinadas dentro del centro penitenciario de Foncalén, en Alicante. ¿Hay tensión entre los internos? ¿Hay una preocupación extrema y esto está generando problemas adicionales? Entendiendo todas las partes el momento en el que nos encontramos y trasladando esa sensación de tranquilidad que, como decía antes, si conseguimos transmitir que nosotros no somos portadores, que con nosotros no tienen el problema de contagiarse porque tenemos los EPIs adecuados, porque nos han hecho las pruebas preventivas adecuadas, nos han realizado los test, con lo cual hemos descartado cualquier posibilidad de, teniendo o no teniendo síntomas, ser portadores del virus. Todo este tipo de acciones pues ayudan a intentar relajar este ambiente. Es un ambiente tenso, se han hecho medidas con los internos para que rebajar su nivel también
tensión. Por ejemplo, se les permite que se puedan quedar en celdas durante el día, que no acumular muchos internos en los espacios comunes, que sigan realizando ciertas actividades como poder ir al polideportivo. En definitiva, atajar cualquier problema, cualquier incidente regimental que se pueda producir, y la verdad es que el más serio, el más importante, que se produjo en los primeros días, que fue el día 15, el domingo día 15, los compañeros lo solventaron de una forma que no se puede catalogar de otra manera que no sea muy profesional y brillante. Pues Joaquín, también desde 12 Televisión nos mandamos un fuerte abrazo a ti y a todos los compañeros del Centro Penitenciario Alicante 1 en Foncalent. Os mandamos un abrazo desde este programa Alicante Actualidad, y desde aquí también alzamos la voz para que las instituciones públicas pongan en marcha ya de una vez esas medidas de prevención. Muchas gracias, Joaquín Leiva, portavoz del sindicato ACAIP de funcionarios de prisiones. Gracias y un fuerte abrazo. Son los testimonios que hoy teníamos que ofrecerles en este programa de hoy, Alicante Actualidad. Y antes de terminar queremos escuchar también esa preocupante cifra, los datos que una vez más esta mañana ha dado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que ha comparecido ante los medios de comunicación vía online, también a través de esa rueda de prensa en YouTube, para contarnos estos escalofriantes datos de hoy, 31 de marzo. Los nuevos casos son 398 casos positivos. Por provincia, 27 en la provincia de Castellón, 182 en la provincia de Alicante y 189 en la provincia de Valencia. Por tanto, el número total de positivos en la Comunidad Valenciana desde que se inició la pandemia es de 5.508 personas. Por provincias, 613 en la provincia de Castellón, 2.021 en la provincia de Alicante y 2.874 en la provincia de Valencia. En estos momentos hay ingresadas 2.189 personas. El total de altas, 200. 9 en la provincia de Castellón, 53 en la provincia de Alicante y 138 en la provincia de Valencia. El total de personas fallecidas desde que empezó la pandemia son 339 personas. 34 en la provincia de Castellón, 147 en la provincia de Alicante y 158 en la provincia de Valencia. El total de profesionales sanitarios que han dado positivos, 892. Por provincia, 117 en la provincia de Castellón, 370 en la provincia de Alicante y 405 en la provincia de Valencia. Unas cifras estremecedoras las que deja la consellera cada día peor que el anterior, con 5.508 personas afectadas por coronavirus en la Comunidad Valenciana, 2021 en la provincia de Alicante, con esas 147 personas que han fallecido en la provincia de Alicante por el COVID-19 y con 370 sanitarios afectados por esta enfermedad en nuestra provincia, aquí en Alicante, donde proporcionalmente, como decíamos antes con la entrevista con Ana Vega, proporcionalmente la provincia de Alicante está siendo exponencialmente más afectada que otras provincias de España. La nota positiva son esas 200 altas que se han dado en la Comunidad Valenciana, 53 de ellas en la provincia de Alicante, que han superado esta enfermedad. Esperemos que esta sea la cifra que suba, la cifra de personas que superan la enfermedad, las altas hospitalarias, porque han conseguido vencer al coronavirus. Terminamos aquí el programa de hoy. Hemos hablado de política, de economía y también de ese problema que están viviendo en la cárcel de Foncalent, en el centro penitenciario de Foncalent en Alicante, donde ha fallecido un funcionario de prisiones. Volvemos mañana a la misma hora. Muchas gracias por su atención.